después del receso, algo para retomar lo que vimos una vez, o ya quedó la cuestión del trabajo productivo y productivo de valor, y habíamos revisto cuestiones del dinero. No, adelante. Yo tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con la clase pasada. Que tal vez no se pueda responder todavía, pero que traté de pensar que no puedo resolver. Que tiene que ver con las relaciones indirectas que tenemos hoy, las relaciones directas de las producciones anteriores. La pregunta ya fue hecha y no me quedó claro, que es, yo presumo que, no sé cómo formularlo tampoco, pero como que el modo de producción futuro, digamos, del socialismo, así como vamos a decirlo, tendría relaciones indirectas, o al menos conservaría la libertad, bueno, pero por supuesto sin tener como contenido la generación de la conciencia. No logro visibilizar eso, digamos, cómo se le puede dar unidad al metabolismo social conservador. ¿Se entiende más o menos lo que decimos? No sé si hasta dónde tiene sentido a esta altura. De todas formas, las únicas relaciones directas que nosotros conocemos hasta acá son relaciones de dependencia personal. Sí, sí. Y nos vimos que puede haber, más que las nombramos, la posibilidad de relaciones directas que no sean de dependencia personal, que tengan un carácter objetivo, pero que sea una relación directa. Porque la relación indirecta es una relación que está mediada por las cosas. Entonces, hasta acá no apareció cómo es posible que haya una relación directa que al mismo tiempo no implique una dependencia personal, sino que implique una, no sé si para ponerlo así, pero que implique una universalidad, con lo cual ya no es personal, y al mismo tiempo la singularidad individual dentro de esa universalidad. Ahora, hasta acá no apareció la condición para eso. Pero lo que uno puede plantear es, en ese caso, es una relación de carácter objetivo. Y por lo tanto, la conciencia y la voluntad del individuo portador de esa relación tiene que ser una conciencia de carácter objetivo. Pero es todo lo que uno podría mirar y ya es recontra abstracto mirando así hasta acá. La pregunta es si el movimiento de lo que nosotros estamos mirando del modo de producción capitalista lleva o no a la producción de esa subjetividad. Y hasta acá partimos de una subjetividad que tiene un atributo que sí es, llamémosle común con eso, que es ser un individuo libre, no estar sometido personalmente a otro, y al mismo tiempo lleva a la negación de ese atributo que es la conciencia fetichista, que es lo contrario. Solo ese vínculo indirecto solo puede estar portado en individuos que tienen una conciencia que no es objetiva, que no puede mirarse a sí misma objetivamente. Con lo cual, la pregunta es si el modo de producción capitalista tiene alguna, vamos a ponerlo así, razón por la cual impone el desarrollo de la conciencia objetiva, pese a que su necesidad, su determinación primera es que la conciencia no sea objetiva. Pero hasta acá no apareció más que esto puesto así muy exteriormente. Seguimos entonces con el desarrollo,
con el capítulo 3. Bueno, lo que uno tiene de alguna forma es, nosotros para retomar especialmente en el movimiento, lo que nosotros venimos veníamos viendo es, primero encontramos esa relación social general, que es la mercancía, y veíamos entonces cómo aparecía a continuación la producción de la relación social en el proceso de producción, pero después la manifestación de que efectivamente se había producido la relación social aparecía en el proceso de circulación. Cuando quisimos entrar en la circulación de inmediato, porque lo primero que uno ve es la relación indirecta a través del cambio de mercancías, con su forma concreta de relación jurídica como relación directa entre las personificaciones, lo que nos encontrábamos es que no podíamos seguir adelante porque aparecía esta contradicción de cómo mirando el presente podía haber una mercancía que tuviera el privilegio de funcionar como equivalente general y por lo tanto darle a sus productores el privilegio de no tener que vender para comprar, sino simplemente lo que hacen es comprar, no tienen que probar que el producto de su trabajo privado es socialmente útil, y nos tuvimos que detener en buscar esa respuesta, luego tuvimos que mirar el proceso de desarrollo histórico de la mercancía, desarrollo histórico del dinero, y después, como en ese mismo proceso aparecía que podía tener diversidad de formas materiales el dinero, ¿por qué el dinero en la plenitud del desarrollo del presente que tenemos hecho hasta acá tenía la forma de oro? ¿Por qué se materializa? Su forma material es el oro. Y entonces de vuelta parece que estamos en condiciones de entrar a mirar el movimiento de esta relación social general en el proceso de circulación. Y entonces el capítulo va a arrancar con una especie de síntesis de desarrollos anteriores. Va a volver a arrancar poniendo cosas que ya estaban planteadas antes. Y en ese planteo va a aparecer una expresión que para mí es importante remarcar por esto. Dice, para simplificar, en esta obra partimos siempre del supuesto de que la mercancía de dinero es el oro. Y acá es donde aparece por primera vez un supuesto en el desarrollo. Entonces, en contraste con otra forma de conocimiento que parte de los supuestos, acá el supuesto es el resultado de un desarrollo, es de alguna forma la síntesis de un desarrollo previo. ¿Qué función cumple? Acá es una función, acá el supuesto hace una cuestión cualitativa. En general el supuesto hace una cuestión cuantitativa. Pero la función que cumple es, nosotros ya vimos que en realidad dinero puede ser distintos cuerpos de mercancías. Que el oro reúne las propiedades más adecuadas, pero uno podría decir, bueno, pero en realidad podría aparecer otra forma de dinero. Entonces el papel del supuesto es decir, bueno, nosotros ya sabemos que esto tiene toda una serie de determinaciones. Y ahora, cada vez que lo enfrentemos, en lugar de decir, bueno, pero acordémonos que el dinero puede tener la forma de cualquier mercancía, pero el oro es la que reúne las mejores características, lo que aparece es, bueno, suponemos que es el dinero, o que el oro funciona como eso. Y elimina, lo que está haciendo es poner la síntesis de las determinaciones como si fuera una expresión inmediata. Cuando veamos algún ejemplo cuantitativo que viene enseguida también en esto, miramos una cuestión más.
Pero entonces aparece por primera vez esa referencia de, supongamos, esto. ¿Qué es lo que se conoce hasta acá de lo que uno había estado viendo sobre el dinero? Lo que se conoce del dinero es que, ¿cuál es su primera función? Ser la expresión del valor de todas las mercancías. Ser el cuerpo que le permite a las distintas mercancías poner de manifiesto que ellas son producto del trabajo social. ¿Cómo hace esa expresión de valor? Lo hace en cantidades de su cuerpo. Eso aparecía de entrada cuando veía la función del equivalente, cantidades del cuerpo de la mercancía que el equivalente sirve para expresar. Y por lo tanto, el valor de todas las mercancías se expresa en diversas cantidades, en diversas magnitudes de oro. Y entonces sirve como medida, la función que se deriva de esto es que sirve como medida general del valor, de los valores de las distintas mercancías. Acá en este capítulo, el título del capítulo además es el dinero o la circulación de las mercancías, con lo cual puede parecer que el dinero es el que hace el sujeto del movimiento. Y por lo tanto que el dinero es el que le da valor a las mercancías. Entonces hay una aclaración de entrada que también sintetiza los desarrollos anteriores diciendo no es el dinero el que hace conmensurables a las mercancías, es al revés. Son las mercancías las que separan a una de ellas para que funcione como dinero y el sujeto activo de esta relación, como ya habíamos visto cuando uno miraba la forma del valor, el polo activo no es el dinero no es más que el reflejo del valor de las mercancías. Y esto va a seguir en el capítulo varias veces remarcado, pongo ahora porque me libro así, donde va a decir, no es el dinero el que hace moverse a las mercancías, son las mercancías las que hacen moverse el dinero. Entonces va a aparecer esta... Una pregunta, la necesidad de esta aclaración constante es porque está discutiendo con Ricardo. ¿Por qué la puso? Sabía... Uno puede decir que es una especie de ordenamiento y de cosas como para que queden claros de entrada. Hay una diferencia entre el desarrollo que hace acá y el desarrollo que hace en la contribución a la crítica de la economía política, en la versión anterior, que tenía mucha más discusión. Y acá, ahora yo voy a hacer una referencia a una cosa que en el Capital es una notita a pie de página, en la contribución en un desarrollo más largo, que es de discusión. Entonces, que yo no me acuerdo si en la contribución está con este mismo tipo de detalle, no, sí me acuerdo que están las discusiones, están desplegadas y que acá no, que están casi citadas. Uno puede ponerlo pensando en estos términos. Yo había dicho la vez pasada que los capítulos arrancan muy comúnmente con lo que aparece como una observación inmediata. Y lo que va apareciendo después es, bueno, pero en realidad esta observación inmediata es algo que ya habíamos visto antes. Entonces puede ser que esté puesto medio en este sentido. Empezamos con el dinero que se presenta así, bueno, pero nosotros ya sabemos que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto. Podría pensarse que cumple esa función. Si no estuviera, uno puede decir que en realidad esas cosas ya las vi antes, no es
no está apareciendo, hasta acá no apareció nada nuevo que no estuviera en lo dicho antes. Lo que va a aparecer también inmediatamente acá, porque dice es la forma necesaria de expresarse el valor de las mercancías, y el valor de las mercancías es una cantidad de trabajo, es un tiempo de trabajo, ¿no? Cosa que también estaba antes, como insistiendo, y va a estar remarcado enseguida, no se puede expresar el valor de las mercancías en tiempos de trabajo. La nota al pie de página que va a haber en el Capital hace a la referencia a los bonos horarios. Hace referencia a esta propuesta de reemplazar el dinero por títulos de trabajo, por bonos horarios. Que en la contribución está más desarrollado y en los grundrices está mucho más desarrollado. Porque en realidad los grundrices entra por ese lado cuando va a mirar por primera vez a la mercancía como relación social y demás. Nosotros ya lo miramos, no sé si tiene sentido que volvamos sobre esto o no. Después va a haber otra referencia, la más desarrollada, pero la respuesta es porque el trabajo social se hace de manera privada e independiente. Por lo tanto, cuando se está realizando el trabajo, no hay forma de saber si es socialmente útil o no. Eso solo se puede poner de manifiesto en el cambio, y en el cambio nadie sabe cuánta cantidad de trabajo social está materializado en cada mercancía, sino que en la unidad del movimiento, a través del cambio con este equivalente general, que es el dinero, es que se realiza, se pone de manifiesto el valor de las mercancías y se realizan sus movimientos de equivalencia. Entonces, no hace falta que nos detengamos. Ahí es donde hace, digo, los grundrices donde hace esto, diciendo una contradicción en los términos, una producción privada que al mismo tiempo expresara su valor en cantidades de trabajo. Para poder hacerlo tendría que ser una expresión, una organización directamente social del trabajo, y es todo lo contrario de la producción de mercancías. ¿No? Seguimos entonces con va a volver a sintetizar esto, que la expresión del valor de cualquier mercancía en dinero es la forma precio del valor, es el precio de la mercancía, que como está reconocido como dinero, el oro en este caso, no hace falta desplegar las diversas relaciones para darse cuenta de que esto es el dinero, que este es el equivalente general, y que el valor del dinero solo se puede expresar dando vuelta a todas las relaciones de precios, de hacer la expresión desarrollada del valor relativo del dinero. Para que quede en claro que es el dinero, necesita de todos los equivalentes particulares, todos los equivalentes especiales. Y sí, esta observación, que también estaba, antes no estaba directamente, pero estaba en parte, dice, el dinero no tiene precio, porque el precio es la expresión del valor de las mercancías en dinero. Y el dinero no puede expresar la magnitud de su propio valor. Por lo tanto, el dinero no puede tener precio. Sería una contradicción en los términos el pretender que el dinero tenga precio, porque tendría que funcionar como su propio equivalente, y ninguna mercancía puede expresar la magnitud de su propio valor funcionando como equivalente de sí. Entonces, hasta acá está todas estas
cuestiones que venían, uno puede decir, venían desarrolladas de antes y que acá están sintetizadas como punto de arranque. Y lo primero que va a aparecer es, bueno, esta es la forma concreta, perdón, el valor no tiene más expresión que el cuerpo del dinero. Pero el valor en sí mismo aparece como un atributo imaginario, el sentido es ideal, está materializado en el cuerpo de la mercancía, pero dentro del cuerpo de la mercancía es invisible. Y entonces solo se puede manifestar en esta relación con el oro. ¿Y cómo puede manifestarse el valor de las mercancías en la relación con el oro si las mercancías no se pueden expresar? Y entonces va a volver a los tipos de figura que aparecían al arrancar del capítulo 2, diciendo, sí, las mercancías no pueden hablar, pero los poseedores de las mercancías suplen esa limitación de las mercancías y les ponen unos cartelitos, hablan por ellas y les ponen unos cartelitos que dicen cuál es el precio de la mercancía. Y entonces, para poder expresar el precio de las mercancías, lo que va a aparecer es, no hace falta dinero real. Se puede expresar idealmente el precio de las mercancías y no hace falta ninguna cantidad de dinero real. Lo que sí ocurre es que esa expresión ideal del precio de las mercancías depende de la materialidad del oro. Depende de cuánto cuesta materialmente, cuánto trabajo se encierra en una cierta cantidad de oro. Pero para poder expresar el valor y para poder medir el valor de cualquier mercancía, se puede hacer aunque uno no tenga nada de oro real. Después va a ser un contraste. Pero hasta acá todavía no se entró en el proceso de cambio. Todavía está la mercancía tratando de entrar al proceso de cambio, donde tiene que decir qué precio tiene. Y entonces, hasta acá, lo que va a decir es el oro cumple una función de medida ideal del valor. Y después, en algo que sí va a desarrollar en la contribución, y que acá está simplemente en una referencia, dice, esto ha dado lugar a las más disparatadas teorías respecto del valor del dinero brotando de un carácter puramente ideal, que carece de determinación material ese valor y que es puramente convencional. Y acá no lo va a desarrollar, en la contribución lo desarrolla. Bueno, esto que decía recién, de que aunque solo se use oro imaginario, su capacidad para medir el valor depende de la materialidad del oro. Y acá es una referencia a el uso de distintos metales para expresar valor, diciendo, entonces el valor de una cierta cantidad de hierro va a ser distinto, va a tener distinta expresión, corrijo, no va a ser distinto, va a tener distinta expresión, según que se exprese en oro, en plata o en cobre. Porque depende del trabajo que hay encerrado en cada unidad de estos materiales que puedan expresar más o menos valor. Como había hecho este planteo de que acá vamos a considerar el oro, lo que va a expresar es, bueno, el valor de las mercancías se va a expresar en
magnitudes de oro, magnitudes de algo que es nominalmente igual y que son magnitudes de oro. Y lo que va a aparecer acá es hasta acá se estuvo hablando del valor y de su expresión, que son magnitudes de oro. Lo que va a aparecer inmediatamente es que esas magnitudes de oro necesitan tener un nombre común, un nombre y una estructura de comparación que permita expresar los valores de las mercancías. Porque el valor de una mercancía, el valor de otra mercancía, se van a poder comparar como dos cantidades distintas de oro. Y en consecuencia hay que tener un patrón para medir distintas cantidades de oro. Y hay que tener una estructura de patrón de medida, como cuando se quiere medir cualquier cosa. Hace falta, lo adelanto, después lo vuelvo sobre esto. Se pueden medir porque tiene un atributo cualitativo común, pero la expresión de esa medida necesita una estructura de comparación que es exterior al atributo común. Porque lo que va a comparar son cantidades de esta cosa que se usa para expresar el atributo común. ¿Se entiende o no se entiende nada? Lo que va a aparecer es, acá hay dos funciones que tienen que cumplir el dinero, que son dos funciones esencialmente distintas. Hasta acá lo que vimos es medida de valor, expresa valor. ¿Cómo se expresa el valor? En cantidades de oro. Bueno, ahora necesito comparar cantidades de oro. Y entonces necesito una estructura de comparación, no de valores, sino de cantidades de oro. Para lo cual necesito tener una unidad. Y necesito tener múltiplos de esa unidad y fracciones de esa unidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sí? O más o menos. Lo vamos a poner así. Lo voy a pasar a otros. Después se puso en todo caso otros ejemplos. Quiero medir el espacio. El espacio es un atributo cualitativo. ¿Y cómo hago para comparar el espacio que hay entre estas dos paredes y el espacio que hay entre la punta de la mesa y la pared? Necesito tener una estructura de patrón de medida del espacio. ¿Está? ¿Qué digo? ¿Cuál es nuestra estructura de patrón de medida del espacio? La escala métrica. Entonces digo, bueno, esto tiene tantos metros, porque tengo esta unidad, y eso tiene tal fracción de metros, porque tengo una unidad con la cual medir. Y acá es exactamente lo mismo. Tengo que comparar en lugar de distintos espacios, lo que tengo que comparar es distintos valores de mercancías que se expresan en distintas cantidades de oro. Bueno, para decir que una es más grande que la otra y cuántas veces más grande es, necesito tener un patrón para medir cantidades de oro. Y lo que va a aparecer es cuál es la base natural para el patrón de medida. La base natural es el peso de estos metales, qué es lo que permite homogeneizar para comparar estas cantidades, el peso que contienen. ¿Está? Y entonces, lo que va a aparecer ahora es cómo se van a medir los precios de las mercancías en cantidades de oro que tienen un cierto nombre como cantidad de oro y que va a permitir comparar distintos valores, porque uno compara distintas cantidades de oro que tienen distinto nombre según su cantidad. ¿Se sigue esto o es sumamente confuso? Yo voy a hacer hago un paso más y vuelvo con una serie de ejemplos que no hacen esto. Más la observación que va a hacer acá es
los antiguos nombres de peso de cantidades de oro se convierten en los nombres de precio de los distintos precios de las mercancías. Cuando uno mira, lo que aparece es, uno mira nuestro, un nombre de unidad monetaria es el peso que en algún momento histórico era una cierta cantidad de alguna cosa puesta en la balanza que pesaba esa cantidad. Yo uso para esto, para mayor claridad en la exposición, la libra, porque la libra sigue siendo una unidad de medida de peso y es un nombre monetario, es un nombre de cantidad de oro que mide precios. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de hacer la comparación. ¿Qué es lo que Marx va a plantear respecto del valor de las mercancías, la función del dinero como medida de valor y la función del dinero como patrón de precios, como estructura de patrón de medios? ¿Por qué el oro puede medir el valor de las mercancías? Porque él mismo tiene valor. Por eso era muy importante lo que vimos la reunión pasada. Porque él mismo tiene valor. Y porque tiene valor, su valor fluctúa. Y fluctúa continuamente según cómo cambia la productividad del trabajo que produce el oro. Y esto va a estar, sí, en una discusión implícita con planteos anteriores, porque uno de los problemas de Ricardo era encontrar una medida invariante de valor. Y lo que va a plantear Marx es, no puede haber una medida invariante del valor, por esta cuestión de que el valor siempre se expresa en cantidades del cuerpo de la mercancía que actúa como equivalente, y el valor de esta mercancía varía, por lo tanto, la expresión de valor, aunque el valor de esta relativamente no haya variado, la expresión de valor sí va a haber variado. Entonces, lo que va a remarcar es, funciona como medida de valor porque es un valor y porque, por lo tanto, es necesariamente variable. Pero como patrón de precio, como estructura de comparación de cantidades de oro, necesita ser lo más estable posible. Porque si no, se hace sumamente confuso qué magnitud de valor se está expresando. Si con el mismo nombre hay distintas cantidades de oro, no puede quedar claro cuál es la magnitud de valor de la mercancía. Y entonces lo que va a plantear es esto, de que el patrón de precios tiene que ser lo más estable posible y lo más claramente definido posible. Tomo ejemplos de fuera de todo, parte de fuera y parte con ejemplos monetarios. Una de las cosas que plantea, yo creo que a veces para nosotros es difícil ver esto que es extremadamente simple, porque estamos absolutamente acostumbrados al sistema métrico decimal para todo, salvo para la medición del tiempo. Entonces me parece que es obvio que uno tiene estructura de medición donde hay unidad y hay múltiplos decenales y hay fragmentos decenales. Históricamente, en el desarrollo del dinero, los fragmentos vienen de distintas monedas que estaban circulando al mismo tiempo, que vienen de distintos lados. Esto estaba muy claro en el sistema de patrón de precios en Inglaterra, cuando estaba la libra, que si yo no recuerdo mal, eran 12 chelines, cada chelín eran 22 peniques. Eso no tiene, o es al revés, nunca me acuerdo, creo que es así. Eso no, hace unas relaciones mucho más, por un lado más fáciles de ver, porque uno no está pensando en centavos automáticamente y tiene que hacer conversiones de equivalencia entre las distintas unidades.
Nuestra conversión de equivalencia con el sistema métrico es que uno multiplica y divide por 10, con lo cual ni siquiera lo tiene que pensar. ¿Queda más claro esto? Bueno, el Reino Unido ahora en la medición en el sistema de patrón de precios cambió a la libra decimal. Desaparecieron los chelines y quedaron los peniques, que son décimos son centésimos de libra. Nosotros tenemos esa situación con la medición del tiempo, que es, yo creo que prácticamente es una de las pocas estructuras de patrón que no responde al sistema métrico decimal. ¿No? Está claro, ¿por qué? Porque tiene 60 segundos hace un minuto, 60 minutos hace una hora, 24 horas hace un día, con lo cual ni siquiera se mantiene la proporcionalidad, y 365 días hace un año. No hay una relación inmediata. Si uno tiene que hacer la conversión, tiene que mediar las proporciones. Entonces, para mí el ejemplo más claro de un patrón de precios que tiene que estar claramente establecido no tiene que ver con los precios, sino que tiene que ver con la división del mundo, que es el caso del Tratado de Tordesillas, donde el reino de Portugal y el reino de Castilla se dividen el mundo. Y el Tratado de Tordesillas lo que establece es una cierta cantidad, creo que eran millas, hacia el oeste, le pertenece a Portugal. Y pasado esas millas, le pertenece a España o a Castilla. ¿Y cuál es la discusión? Que dice millas, y hay millas terrestres y hay millas marítimas. ¿Son millas o son leguas? No, millas, son millas desde determinada isla de África, me parece que. La cosa es, la unidad no está bien definida, y entonces, como las millas marítimas son más largas que las terrestres, los portugueses dicen están en millas marítimas, y los españoles dicen están en millas terrestres. Y la historia de la ciudad de Colonia del Sacramento, la historia de la línea del tratado que pasaba de un lado o del otro según quien tenía la posibilidad de ocupar el lugar. Eso es un patrón de precios mal establecido. En cuanto a la no variabilidad, uno puede tomar, no es con el oro, pero puede tomar la experiencia de la Argentina con esto. Desde el año 1882 hasta el año 1970, creo que fue, hubo un patrón de precios en los billetes de la Argentina, que era el peso moneda nacional. En el año 70 cambia el patrón de precios y pasa a ver los precios ley 1888, que se hace sobre la base decimal y se le corre 2 ceros. Ya no me acuerdo cuándo, pasa a ver el peso argentino. 83 puede ser. Pasan 4. Y muy rápidamente pasa a ver los australes. Y finalmente de vuelta en el peso. ¿Qué pasa con el sistema de patrón variable? Yo siempre lo planteo en esta situación que ahora no estoy próximo a que me pase. ¿Qué le pasaba a los viejos? Me recuerdo de porque yo era joven. ¿Qué le pasaba a los viejos con la ley 1888, con los pesos ley? Que les podían pasar dos cosas. O pagaban una barbaridad por algo, porque les decían el precio viejo en pesos moneda nacional y pagaban con billetes nuevos, o todo les parecía regalado, ¿tá? Porque le decían un precio que era la centésima parte del precio que tenía el día anterior. Entonces, esto es la consecuencia de un patrón de precios que no está, que varía, que no está claramente fijado. En el caso de Brasil, creo que cuando se hace el austral en la Argentina, que son contemporáneos, la conversión no es decimal. Entonces, hay que hacer una cuenta para saber qué eran
Los cruzados, Creo que el crucero era cruzado. sí, no me acuerdo cuál es. El argentino no mira las series estadísticas de precios y es fácil porque ve una cosa que es así y de repente hace así y vuelve a ser así y después es así. Pero en Brasil uno no, entonces uno todo lo que hace es correrle la coma para que queden todos más o menos parejitos. Ni siquiera hay que pensar mucho cuánto hay que correrle la coma, uno lo va corriendo en el Excel hasta que el último le queda más o menos parejito y sabe que todos los demás ya están bien hechos. En el caso de Brasil, cuando uno quiere empalmar las estadísticas, tiene el problema de que en el medio hay un cambio que tiene que corregir los valores, porque si empalma simplemente así, le sale cualquier cosa. ¿Estamos claros entonces del problema del patrón de precios? Bueno, Sí. a mí me queda esta duda, digamos. Reconociendo la diferencia entre medida de valor y patrón de precio, me cuesta verlo. Vos dijiste, y está puesto en el texto así, son dos funciones diferentes. Así puesto parece que estuvieran como en igualdad de condiciones. Cuando en realidad, para mí, el patrón de precios es como si fuera una forma concreta. O sea, no hay medida si no hay patrón. Con lo cual, cuando uno estaba mirando la medida de los valores y no había mirado el patrón de precios, en realidad no podía medir, por decir así. Cada vez que tratás de medir, lo expresás en una unidad y la unidad es un patrón. Entonces, me cuesta verlo como dos funciones en el sentido de que, por ejemplo, cuando veamos medio de circulación y medida de los valores, entiendo que están como en igualdad de importancia, para decirlo abstractamente. Esto es como si fuera un complemento, una forma concreta. Es instrumental, es un problema instrumental. El otro es un problema que hace a la relación social, esto es un problema instrumental. Es puramente convencional y va justamente a surgir en algo que acá está un cachito más adelante, pero va a surgir de una determinación que hasta acá no apareció por ningún lado, que es el Estado. Como esto es general, dice tiene que ser general, los estados fijan el patrón del patrón. Ahora, es como cualquier medida. Este ejemplo que yo daba antes del espacio, el espacio es cualidad, y el problema es que si yo quiero medir la magnitud de esa cualidad, no tengo más remedio que tener un patrón. Sí. En parte, yo supongo que está hecho mucho hincapié en esto, que están puestos juntos, pero al mismo tiempo insistiendo que no son lo mismo, porque aparecen las teorías de que, bueno, el valor del dinero depende del valor que le asigna el Estado. Entonces, en esto de la medida de valores y demás. Entonces, uno puede suponer que hace mucho hincapié justamente para contrastarlo. Pero efectivamente es un problema para apropiárselo, es un problema de cosas, porque aparece como si fueran como si fueran dos funciones, esto lo decías, equivalentes, de igual peso, y en realidad una es puramente instrumental. Bueno, cuando viene haciendo este desarrollo, es donde aparece de vuelta el supuesto, pero por una cuestión cuantitativa, diciendo, vamos a suponer que producir una cierta cantidad de oro requiere una cierta cantidad de trabajo. Entonces, de vuelta, uno sabe que la producción del oro está sujeta a las variaciones en la probabilidad del trabajo que lo produce. Que eso afecta al nuevo medida de valor, no afecta al patrón de precios, porque cambia todos. Una libra de oro va a encerrar más valor o menos valor, pero va a encerrar el doble de valor que media libra de oro. Como patrón de precio no está afectado por qué ocurre con
la productividad del trabajo que produce el oro. Pero entonces, en lugar de decir, bueno, pero siempre y cuando el oro haya, la productividad del trabajo que produce el oro no haya variado, entonces, cuando hace las comparaciones, lo que está puesto es, supongamos que está dado. Después vamos a ver en algunos ejemplos casos en los que esto está convertido en un absurdo. Pero eso parte viene en el tomo 3, no en el texto de Marx, sino que hay autores que terminan diciendo, bueno, pero como dijo que se supone esto, en lugar de mirarlo como la condición para no tener que hacer todo el despliegue anterior y poder hacer el desarrollo, donde lo que se dice es, ya sabemos que la forma concreta puede divergir cuantitativamente del contenido. Esto son cosas que van a aparecer ahora. Pero para claridad, vamos a considerar que la forma concreta tiene su magnitud como expresión inmediata del contenido. Bueno, entonces, esto es lo que va... esto es donde va a aparecer ahora el supuesto para una cuestión cuantitativa. No sé si quedó claro. Yo hoy veo que estoy bastante poco claro. ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime. Recién decías que esto del patrón es exterior a la expresión del valor. Yo presumo que la expresión del valor no es exterior al valor. Entonces, ¿observo bien? No, sí, como la capacidad del oro para expresar valor depende de la magnitud del valor de la mercancía y la magnitud del propio valor del oro. Mi pregunta es, cuando yo trato, digamos, me propongo observar esto de si es exterior o interior a, me lo estoy, digamos, el ejercicio que tengo que hacer es mirar respecto a la forma anterior, que más hacer el trabajo como de ir desplegando cosas. Yo voy a buscarlo a la forma anterior que me dio o tengo que pensar, por ejemplo, digamos, es hipotético, ¿no? Si es interior a la relación social, ¿es mi órgano más grande o voy a la forma anterior? Yo no sé si no sé si mi respuesta va a ser suficientemente rigurosa, porque habría que mirarlo con toda la... El principio es al desarrollo que venís haciendo, al contenido que tenés delante. Ese contenido, en este caso, tiene que tener una forma necesaria, que es una cierta cantidad de oro que tiene un nombre monetario, que no puede no tener un nombre monetario. ¿Está? Ahora, ¿por qué se llama libra y no se llama dólar? Eso es puramente convencional. ¿Por qué las medidas de peso? Porque todos los sistemas de medida son convencionales. La medida es, el acto de medir es siempre exterior al objeto que se mide. Y en consecuencia, toda estructura de medición tiene que tener alguna definición arbitraria de cuál es la base de la cual va a partir. En el sistema métrico decimal, en la parte de superficie es no sé qué fracción entre dos meridianos, el ecuador, no sé qué, es una cosa de estilo. Cuando uno mira la medición del tiempo, es exterior al movimiento del tiempo. Y eso es, lo que está en juego es cómo se apropia uno de la magnitud, de la determinación cuantitativa que tiene el objeto sobre el cual está actuando. Sí. Es decir, no es, a eso lo vos planteabas, no es una unidad, no es porque uno hace referencia a la unidad como unidad. Si esa unidad todavía no está puesta, menos podés hacer referencia a la unidad. No hay más unidad que lo que viene desarrollándose. Que de hecho, ahora vamos a mirar una situación en la cual nosotros venimos hablando de la relación social, de la producción social, del proceso de metabolismo social, y todavía nunca lo enfrentamos en su unidad. Porque lo que vimos son productores de mercancías.
Lo que vimos es el dinero. Y lo que vimos es procesos de cambio donde hay se enfrentan dos poseedores de mercancías y nunca miramos el movimiento de la unidad. Entonces, si uno apelara a esta altura a la unidad para explicar algo, estaría forzando el desarrollo. Y ahora cuando miremos una cosa, le voy a hacer una referencia a quienes apelan a la unidad para explicar algo que está en el capítulo 1, donde no está la unidad, donde no está la forma concreta de la unidad, está el proceso de metabolismo social en su unidad, pero no está la forma concreta en la cual se pone de manifiesto esa unidad. ¿Seguimos? Bueno, y después la referencia que va a decir es cómo oscilan los precios. Y en lo que conocemos hasta acá, el precio es la expresión del valor en dinero, corresponde a la cantidad de trabajo que encierra, que está materializado en la mercancía, dice, es las variaciones cuantitativas son las que vimos cuando vimos la expresión simple del valor, que era qué pasa con el valor de la mercancía, qué pasa con el valor del equivalente, qué pasa con la expresión de valor o valor de cambio. Y va a ser una observación que después va a estar desarrollada. Hasta acá parece como simplemente una observación, donde dice ¿de dónde salen los nombres del dinero? Y ante todo salen del peso. Pero después, por distintas circunstancias, porque viene dinero de otro lugar que tiene otro nombre y que tiene otras proporciones respecto del peso. Porque se dejan de usar los metales menos preciosos y se va usando cada vez más el oro. Y da una tercera causa de separación del nombre respecto del contenido, que dice es la práctica abusiva de falsificación del dinero por los príncipes. Acá lo menciona y después va a aparecer en todo otro desarrollo. Que la práctica esta era mandar el dinero, como el príncipe tenía la potestad de manejar la fundición del dinero, recolectar todas las monedas en la circulación, mandarlas a fundir de vuelta y fundirlas con mezclarlas con otro metal menos precioso que el oro, devolverle a cada uno las monedas que había entregado y le quedaba un remanente al príncipe. Y entonces cada vez eso que era una libra cada vez tiene menos peso de oro. Pero esto va a aparecer retomado después en un papel que acá simplemente cómo se va divorciando el nombre del contenido, después hasta dónde llega ese divorcio. Y bueno, que la práctica va definiendo los nombres monetarios de los distintos pesos de metal y sus fracciones, y ahí cierra la cosa diciendo, como esto es puramente convencional y necesita tener una validez general, dice, interviene la ley para reglamentarlo. Están fijados por el Estado. Acá, de vuelta, como hablaba por la vez pasada, no se podría detener a preguntarse de dónde le sale esta potestad. Pero si todavía no se pudo contestar cómo opera la unidad de la producción y consumo sociales
¿qué se va a contestar sobre las determinaciones del Estado? Entonces queda simplemente como una observación. Es claro que uno puede decir, se está en deuda con la explicación de qué es el Estado, porque hasta acá se dijo, esto es una sociedad donde no hay vínculo de dependencia personal, no hay ningún vínculo directo, todos los vínculos son indirectos. Cuando hay vínculos directos a través del contrato de compra-venta, ¿cómo hay un vínculo directo que va más allá de lo que aparece inmediatamente en el contrato de compra-venta? Eso necesita ser explicado, pero hasta esta altura ni siquiera se tienen los elementos para poder desarrollarlo. Y entonces, ¿qué es lo que va a aparecer contra esta? Ahí es donde también está la observación de que hay quienes creen que el nombre del dinero es puramente, que la capacidad del dinero para expresar valor es puramente convencional. Bueno, y que todo esto lo que pone en juego es la necesidad de las mercancías de expresar su valor, de manera que los que personifican esas mercancías puedan operar en esa personificación. Si cambia la cantidad de oro que puede haber, pero las proporciones se mantienen, ¿tá? Porque le cambia a todas las unidades, a todas las fracciones, le cambia la proporción de valor que pueda representar, por lo tanto el papel de patrón no está alterado, puede cambiar el nombre, pero se mueve en paralelo. Bueno, entonces la síntesis de este desarrollo va siendo los precios, que hasta acá uno hablaba que eran cantidades de oro, ahora están convertidos idealmente, son la expresión de los valores de las mercancías, que tienen distintos nombres monetarios, dice nombres aritméticos del patrón, permiten contar y comparar el patrón, y a través de estos nombres monetarios, dice, las mercancías se comunican entre sí su valor y en consecuencia acá dice, cuando uno quiere expresar el valor de las mercancías, el dinero funciona como un dinero aritmético, sirve para contar. Si no estoy errado, ahí tiene una cita, alguno hacía alguna referencia a esto. Acá viene algo que por ahí tiene también que ver con lo que vos planteabas, Manuel, porque lo que va a hacer es esta observación que después va a tener otro sentido. Dice, el nombre de una cosa es algo ajeno a la naturaleza de la cosa.
el nombre está por un lado y lo que es la cosa es distinto a su nombre. Y entonces dice, cuando uno mira los nombres del valor de las mercancías en cantidad de dinero, se borra por completo qué es el valor. Uno lo que mira es nombres de cantidades de dinero. Y entonces no puede reconocer en esos nombres inmediatamente que lo que está representado son cantidades de trabajo, abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente. Todo lo que ve es el nombre. Dice, por eso aparecen todas estas aparecen estas concepciones fantásticas donde se borró el contenido del valor y sin embargo el valor solo se puede manifestar a través de esta forma. Y no tiene, dice, no tiene más remedio que desarrollarse hasta alcanzar esta forma incolora y objetiva, pero que es, dice al mismo tiempo, una forma puramente social, porque es la forma de reconocer de manera general el valor de las mercancías. Y entonces, ¿qué es lo que va a aparecer en este contraste? Si uno arrancara acá mirando el dinero, no podría darse cuenta, si se quedara mirando nomás la manifestación de la expresión del valor de las mercancías en ciertas magnitudes de oro que tiene el nombre monetario, nunca podría contestarse por qué las mercancías tienen estos atributos de cambiarse, de ser objetos cambiables. Cuando uno fue al revés y arrancó preguntándose por la cambiabilidad de las mercancías, es que ahora puede contestarse por qué necesariamente la cambiabilidad de las mercancías tiene que expresarse de este modo, que parece no tener nada que ver con el contenido que encierra. Y esto es algo que va a estar muchas veces planteado así, pero que vamos a ilusionar en el tomo 3 juega un papel central en el desarrollo de la exposición, la doble exposición. Si yo ya sé qué es esto, entonces me puedo explicar por qué necesariamente tengo esta forma. Ahora, si yo llegué a esta forma y no sé qué es esto, nunca lo voy a poder explicar. Si yo me detengo en esa forma, me va a parecer que sus determinaciones son todo lo contrario de lo que está presente. Entonces, eso hace el desarrollo del tomo 3 es muy, muy rico como forma de exposición y a veces está, en lugar de estar mirado así, está mirado como si se hubiera perdido el contenido y solo quedara la forma. Y se explicara por la forma. Y entonces, después de haber dicho esto de que la cuestión que uno tiene acá es que el nombre de una cosa es ajena al contenido de esa cosa, pero que el valor de las mercancías necesariamente se tiene que expresar en el nombre monetario de cierta cantidad de oro, la observación que va a hacer es una observación a la inversa, y va a decir, y es una observación exterior, pero el precio de las mercancías no tiene por qué ser expresión inmediata de la magnitud de valor. La magnitud de valor solo se puede expresar así, pero puede ser que esa expresión no se corresponda con la magnitud de valor. Hasta acá está puesto como una cuestión puramente formal. Formal en el sentido que no hay razón, no hay explicación de razón de por qué no. Solo que, como se dijo,
como el contenido, como el nombre no tiene que ver con el contenido, y entonces podría ser que haya un contenido que no se corresponda con el nombre. Pero nada, no hay fundamento en el desarrollo hasta acá para eso. Y va a haber un ejemplo de esto, que no está explicado tampoco por qué. Y es el planteo de que está hecho con el trigo, una cierta cantidad de trigo, puede tener su expresión de valor en dinero, que puede ser más alta o más baja en cantidad de dinero. Y en realidad puede haber otros factores que intervienen, además del valor de la mercancía, haciendo que la expresión en dinero, la forma precio, encierre determinaciones que hasta acá no habían aparecido. ¿Está claro esto? Acá no hay explicación. Acá es una observación exterior. ¿Está? Acá hay un problema de oferta y demanda que haga que no se corresponda el precio con el valor de la mercancía. Que la expresión del valor de la mercancía como precio no se corresponda a la sustancia del valor que encierra. Perdón, ¿no se corresponde o se corresponde y lo que cambia es la Por eso no variable de medición? No. Acá el problema es que lo que se está expresando no es solo el valor de la mercancía, sino que hay algo más que está interviniendo en esa expresión. Después va a aparecer que es, inmediatamente después va a aparecer que es eso. Acá hay otra, hasta acá lo que uno tenía era el precio, que es la expresión del valor. Por lo tanto, lo único que puede aparecer en el precio es el valor de la mercancía. De repente aparece la observación diciendo, sí, bueno, pero el precio del cuarto del trigo puede ser 1,3. ¿Y cómo puede ser 1,3? Si no cambió la productividad del trabajo que produce el oro, perdón, que produce el trigo, ni la que produce el oro, que se había dicho está dada en un momento. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Bueno, hay otras cosas que intervienen en la determinación del precio que no son simplemente el valor de la mercancía. O, dicho más estrictamente, lo que va a aparecer, pero hasta acá no está explicado, es que la forma que toma el valor hace que el precio no sea necesariamente expresión inequívoca del valor. Es inexplicable cómo pueden cambiarse cosas que no son equivalentes. El planteo es esto puede ser circunstancial. Hay un desvío que viene, no se sabe de dónde. Esto que está puesto uno puede cuestionar por qué está puesto ahí. Después viene el desarrollo. Después ahora enseguida viene el desarrollo. Porque ahora viene el desarrollo inmediatamente. ¿Está? Pero ¿por qué empezar por el planteo formal y haber complicado la cosa con esto? Porque va a haber una complicación más antes. Entonces, aparece esto de desvío y aparece esta observación, que también es una observación que no está, que después va a estar desarrollado el contenido, pero la observación que aparece es, y ello no supone un defecto de esta forma,
por el contrario, es eso precisamente lo que la capacita para hacer la forma adecuada de un régimen de producción, ¿no? Para hacer la forma adecuada de la expresión del valor. Y no está puesta la explicación hasta acá. La explicación que va a venir va a venir después, uno la puede anteponer acá, porque Marx dice, es la forma necesaria en un modo de producción en el cual la norma solo puede imponerse como un ciego promedio en medio de toda ausencia de norma. Y eso viene del carácter privado del trabajo. Pero hasta acá no han puesto de manifiesto por qué, cómo es que ocurre ese movimiento. ¿Estamos o esto está totalmente confuso? Y muy claro no está. Bueno, Para mí, firmado. secreto. Está firmado, no está desplegado cuál es la forma concreta a través de la cual se llega a esto. Porque todavía no está el lugar donde eso se pone de manifiesto. Entonces uno podría decir, acá, ¿para qué desarrollarlo acá si después viene cuando está la forma concreta, se vuelve sobre esto y está la explicación de todo esto? Pero bueno, está puesto así. Es el gusto. Ya venía complicado. Es el gusto del que lo escribió y vamos a respetarle el coso. Porque además ahora viene otra observación que es exterior. Y es que acá no solo puede haber una discrepancia cuantitativa, sino que puede haber una discrepancia cualitativa. Cosas que no tienen valor y que sin embargo tienen precio. Y no tienen valor porque no son producto del trabajo abstracto socialmente necesario, materializado de manera privada e independiente. No son mercancías, porque la mercancía es el producto de ese trabajo. Y sin embargo, aparecen como si fueran mercancías, gracias a que tienen precio. No tienen el atributo que les permite tener precio, sino que lo que aparece es al revés. Porque tienen precio, parece que son mercancías, o actúan como si fueran mercancías. Después hace esa observación de ejemplo, hay dos tipos de ejemplos en esto, donde habla del honor, la conciencia, el honor. Y ahí a mí me parece que hay una cuestión que no sé si es que la conciencia y el honor tienen precio, sino que el precio es por la acción del deshonesto y el, llamémosle, inconsciente, que eso es lo que se está comprando. No se le está comprando la conciencia, se le está comprando una acción deshonesta. ¿Está? No sé si está clara la diferencia, pero no sé si tiene mayor significación, pero me da la impresión de que allí se está comprando una determinada acción consciente y voluntaria orientada a un fin. Y entonces aparece además el problema de si esa acción produce un valor de uso que encierra valor. ¿Está? Que la acción es un servicio que se presta aplicando una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario de manera privada e independiente a lograr ese resultado. De todas formas, cuando uno mira eso, es lo que se paga por eso muchas veces no tiene nada que ver con la cantidad de trabajo que el individuo va a gastar. Pero de hecho, esas cosas podrían ser omisiones y en tal caso costarían menos trabajo que acciones. Digo así. Es relativo, porque lo que implicaría esa omisión implica una acción consciente y voluntaria para omitir siempre la acción. Sí, sí. En ese sentido, lo que se está comprando es la acción de omitir, pero es una acción. Sí, sí. Y hay un gasto de fuerza humana consciente y voluntario para omitir la acción. Pero bueno, por eso aparece medio, pero bueno,
tampoco tiene demasiado relevancia qué es exactamente lo que se paga. En realidad, lo que se entrega son títulos sobre el producto del trabajo social. Porque el individuo que lo recibe ahora tiene capacidad para disponer de una parte del producto del trabajo social que sin su acción deshonesta no hubiera tenido. En realidad pasa de la mano de uno a otro cierta capacidad para disponer del producto del trabajo social. Pero bueno, aparece acá. Y el otro caso que aparece es el precio de la tierra. Y ese es el problema, una cuestión clásica de por qué si la tierra virgen no tiene materializado trabajo, tiene precio. Cosa que va a estar contestada en el tomo 3, al final del tomo 3, en la anteúltima sección. Y en el último, casi no está puesto adelante y después está puesto a la vuelta, casi al final de la sección. Lo que sí, uno puede hacer una observación en esto. Que Marx hace, yo creo que ya lo comenté una vez, cuando hace el posfacio, la segunda edición alemana, cuando comenta a los que han comentado sobre su método, creo que es ahí, hace esta observación diciendo que, bueno, que en realidad ahí es donde aparece esto de que el método de investigación es distinto al método de exposición, y hace toda una referencia diciendo que si uno tuvo suerte, que si miró todo lo que tenía que mirar, y tuvo suerte en expresarlo y exponerlo de acuerdo a lo que corresponde al contenido, entonces siempre cabe la posibilidad de que parezca que se está ante una construcción a priori. Y acá uno puede mirar esa referencia en este punto. Cuando arrancó el desarrollo del primer párrafo del capítulo 1, aparece esto de la inmensa acumulación de mercancías. Y hay quien cuestiona, bueno, pero ahí estaba la tierra fértil, la tierra virgen. En consecuencia, si hubiera agarrado esa, le hubiera ido mal. La respuesta es no, no es una mercancía. No tiene el atributo de las mercancías, por lo tanto, nunca la podría agarrar. Ahora sabemos que no es una mercancía. Lo que pasa es que si hubiéramos si nosotros no arrancábamos de una mercancía, de una verdadera mercancía, nunca nos vamos a poder explicar por qué la tierra virgen, que aparece como una mercancía, no es una mercancía. No sé si se entiende esto. Entonces, cuando eligió la levita y el lienzo, es porque eran mercancías. Y es en ese movimiento en el cual, por eso que después aparece esto, puede parecer que uno está ante una construcción a priori. Parece que a priori hubiera elegido cosas que eran mercancías. Pero las eligió porque era lo que le iba a dar el curso al desarrollo. Y esto, entonces, es propio del método dialéctico. No sé si se quedó claro esto. ¿O hay algo para discutir en torno a esto? ¿De lo del método? Lo del esto del a priori y por qué ahora uno sabe porque empezó por el lienzo y la levita, porque esas eran mercancías, las otras no eran mercancías, la tierra no era mercancía. ¿La discusión ahí cuál es? Vuelvo a estos tipos de planteos. ¿Quiénes dicen? ¿Pero cómo? Si hubiera agarrado la tierra virgen, si hubiera dado, es decir, ¿por qué eligió el trabajo?
el discurso que aparece es así. ¿Por qué eligió el trabajo? Porque fue por descarte, según dicen esos planteos. ¿Está? Nosotros cuando hicimos el desarrollo vimos que la exposición se presta a ser mirada como es una cuestión de descarte. Para mí es una forma de exposición. Ahí no hay ningún descarte. ¿Está? Lo que está mostrando es, esto no es, por eso no es que me voy a quedar con lo que el descarte me deje, sino que estoy mostrando que eso no es. Pero tomarlo como las lecturas estas que lo que piensan es el problema para encontrar el concepto es ver qué es lo que siempre se repite. Entonces, es un problema de descarte porque esto no se repite siempre. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Ellos hubieran agarrado la tierra virgen, nunca hubieran podido decir que lo que tienen en común las mercancías es el trabajo, porque ahí hay una que no tiene trabajo. Entonces, normalmente en esto lo que hacen es seguir y decir el atributo común que tienen es la utilidad y la escasez. Y ese es yo no lo tomé en el libro mío, me acordé hice la respuesta a eso, pero no me acordé del autor que hace este planteo, que es von Baber. Von Baber hace ese planteo muy crudamente, diciendo, bueno, analizaba y descartaba, ¿por qué descartó? Y, no descartó esto, pero tendría que haber descartado, y hay otros atributos que sí se repiten siempre. ¿No? Bueno, y en el desarrollo de esta primera sección del capítulo 3, de la cápita del capítulo 3, hay una síntesis de las determinaciones. Hasta acá uno tenía el oro ideal midiendo como dinero ideal que medía el valor de las mercancías, porque todavía no se entró en el movimiento efectivo. Y entonces lo que va a aparecer son las condiciones de ese movimiento efectivo, el paso inminente a ese movimiento efectivo. La mercancía, cualquier mercancía, solo puede expresar su valor en dinero. El dinero es inmediatamente cambiable por cualquier mercancía no es inmediatamente cambiable por dinero, tiene que probar en ese cambio, no es simplemente expresar su valor como si lo tuviera inevitablemente. Lo que tiene que hacer es probar que tiene valor, lo va a poder expresar si lo tiene. Y entonces, hasta acá, cualquier mercancía puede expresar idealmente su valor en una cierta cantidad de dinero que cumple la función ideal de medirle el valor a la mercancía, pero para poder probar que tiene valor, la mercancía se tiene que cambiar materialmente por el dinero. No le basta con referirse a ese dinero ideal, tiene que referirse al dinero real. Y entonces hasta acá, uno tenía todas estas funciones de medida de valor, patrón de precios, cumplidas por este dinero ideal. Ahora dice, aparece el dinero contante y sonante. Cuando se entra efectivamente en la circulación, ahora lo que importa no es el dinero ideal, es el dinero real. Ya había importado el dinero real por
su materialidad es la que permite medir, pero medir idealmente. Pero ahora acá la mercancía se tiene que transformar materialmente en dinero. Y acá empieza el segundo capítulo, que es el medio de circulación. Nosotros tenemos la mala impresión de haberme salteado algo. Así que bueno, entramos en lo del medio de circulación. No sé si con todo esto hay algo que tengamos que detenernos, volver. Vamos nomás al medio de circulación. Entonces, cuando va a arrancar con lo del medio de circulación, a su vez esto está dividido en varias partes. La primera de ellas es la metamorfosis de las mercancías. Y acá va a ser esta referencia, que es una referencia metodológica, es una observación más que esta, donde dice el cambio de las mercancías, el proceso de cambio de las mercancías encierra aspectos que se contradicen y que se excluyen recíprocamente. Cuando habíamos terminado el capítulo 2 estaba esto de, si no recuerdo mal, el desdoblamiento de mercancía y dinero, que primero tenía que acreditarse como valor para poder servir como valor de uso, pero para ser valor tenía que ser valor de uso para el comprador. Y entonces Marx va a hacer esta observación. El desarrollo de la mercancía no suprime estas contradicciones, lo que hace es crear la forma en que pueden desenvolverse. No existe otro procedimiento para resolver las verdaderas contradicciones. Entonces, cuando aparece una contradicción, la única forma de resolverla es desplegarla, no negarla o convivir con la contradicción con indiferencia, sino que lo que cabe es desplegarla. Y esto es lo que va a desplegar en el proceso de metamorfosis de las mercancías. Y entonces, ¿qué es lo que va a ir apareciendo en este proceso de cambio? Ahora va a estar el movimiento del proceso de metabolismo social y va a estar puesto de manifiesto cómo se establece la producción, cómo se establece la unidad entre la producción y el consumo sociales en una sociedad donde el trabajo se hace de manera privada y por lo tanto cada órgano individual de trabajo hasta acá y en el proceso de producción no guarda una unidad inmediata con el conjunto de la producción y el consumo social, en donde no hay unidad inmediata entre producción y consumo social. ¿Qué es lo que va a aparecer en ese proceso de metamorfosis? En el proceso de cambio, que va a ser el de mercancía, dinero, mercancía, lo que va a aparecer ante todo es que hay un valor de uso que es sustituido por otro valor de uso. Hace falta que lo ponga esquemáticamente.
parece. Yo tengo, creo. Pero busco el guardador. Creo que no tiene tinta. Lo que va a aparecer en el proceso de metamorfosis es No, no tiene tinta. lo que va a aparecer. Algo de escribir. Bueno, creo que ya hay. Espera que pruebo. Es eso es el proceso de metamorfosis en el movimiento más llamémosle primario. Y en el desarrollo van a empezar a aparecer qué cosas dice este movimiento. Ante todo, parece que fuera el cambio de un valor de uso por un valor de uso distinto. Yo muchas veces cuando expongo esto, hago algo que Marx tiene una razón para no hacer, que es que lo que va a decir esto es un movimiento cíclico, porque arranca con la mercancía y termina con la mercancía. Y es irrelevante que después en la unidad del movimiento, que para el movimiento, la circulación, que en realidad estos eran dos valores de uso distintos. Yo muchas veces cuando lo tengo que exponer, especialmente lo tengo que exponer más o menos, más esquemáticamente, lo que hago es marcar que son dos valores de uso distintos. En general le pongo M sub 1 y M sub 2 para poder tener presente el sentido pero bueno, tomémoslo tal como aparece en el texto del Capital y está puesto diciendo que son mercancías. La diferencia está con el dinero, no está en el polo de las mercancías. Pese a que para poder entender este movimiento, lo primero que aparece es, acá hay un cambio de valores de uso. Se partió de un valor de uso y se elevó a un valor de uso distinto. ¿Qué es lo que le pasa entonces a esta mercancía, a este movimiento en el cual se partió de un valor de uso y se eleva a un valor de uso distinto? El movimiento acá, lo que ocurre con esta mercancía es que sale del proceso de circulación y entra a la esfera del consumo, donde se va a realizar como valor de uso. ¿Qué es lo que dice Marx? Por ahora dejemos la esfera del consumo afuera. Y acá es donde hace, como deja la esfera del consumo afuera, es donde dice, bueno, entonces como esto es una cuestión puramente formal, acá hay un cambio de formas, mercancía, dinero, dinero, mercancía, eso es lo que vamos a mirar. ¿Sí? Lo que sabemos es que esto es por donde transcurre la unidad del proceso de metabolismo social, la unidad entre producción hecha por unos para otros y el consumo de unos del producto del trabajo de los otros. Bueno, tiene una crítica ahí a
dice, la forma defectuosa que se estudia esto, que además se lo confunde con el trueque, que en realidad, desde el punto de vista si parece como trueque, es una relación entre dos valores de uso. Parece que el valor de uso de la mercancía se cambia por el valor de uso del oro. Y dice, acá lo que importa es que si uno mira al oro como valor de uso, es decir, como simple mercancía, no lo está viendo como dinero. Y que el dinero no es lo mismo que las mercancías necesitan expresar su valor tomando la forma del dinero, que entra a la circulación bajo su forma material original y que en la circulación necesitan convertirse en dinero para para poder transcurrir este proceso de metabolismo social. Y acá es donde lo va a ir planteando, no sé, complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Las mercancías aparecen como valores de uso, el dinero como valor de cambio. Y sin embargo, los dos son valores de uso y valor. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? La mercancía importa su valor de uso, es un valor de uso real. Su existencia como valor solo se expresa idealmente en el precio. La materialidad del oro, el valor de uso oro, solo importa como materialización de valor, como expresión de valor, y por lo tanto lo que importa realmente del oro es su función como valor de cambio. Bueno, dice, estas son las formas antitéticas de las mercancías. Estas formas antitéticas de las mercancías son las formas reales en que se desenvuelve su proceso de cambio. Lo que va a referir muchas veces a esto es por qué aparecen, por qué se las concibe invertidas a estas determinaciones, porque se detienen a mirar en las mercancías lo que debe mirarse en el dinero y en el dinero lo que debe mirarse, lo que es la clave. La clave está en el dinero y se va a mirar en el dinero lo que la clave está en la mercancía. Y entonces empieza el movimiento de cambio, que parte de la personificación, que es el poseedor de la mercancía que se lleva a la circulación. Y entonces la circulación ocurre en el mercado. Entonces esto es lo que va a ir desplegándose. Hasta acá parece que la voluntad de vuelta del poseedor de la mercancía es la que se impone, pero inmediatamente lo que va a aparecer a continuación es que no puede hacer más que personificar las determinaciones de su mercancía, porque dice, en el mercado la mercancía tiene un precio determinado. Y entonces, depende de su precio, de la determinación objetiva de su precio, el movimiento de cambio, y lo que va a aparecer es este movimiento que yo puse esquemáticamente ahora, acá, antes de la doble metamorfosis, mercancía en dinero, dinero en mercancía.
Entonces va a decir, acá hay estos dos movimientos de la metamorfosis están personificados por, primero, el poseedor de la mercancía que vende por dinero, y después por el poseedor del, ahora el dinero que compra, transformando el dinero en mercancías, y va a sintetizar entonces Marx la unidad, dice, de estos dos actos como un vender para comprar. Y esto es la referencia a cómo está determinada la conciencia de la personificación de la mercancía. ¿Para qué lleva su mercancía a la circulación, al mercado? Porque lo que necesita es comprar. Y entonces lo que sintetiza el movimiento es este vender para comprar. Que cuando se desarrolla el movimiento, lo que le aparece al poseedor de la mercancía es que ha satisfecho su propio fin, que en consecuencia la razón del movimiento es satisfacer su condición, y en este caso además es su condición como persona, porque lo que va a partir de algo que es un no valor de uso para sí, y va a llegar a tener un valor de uso para sí. Entonces, ¿para qué tuvo que mediar por el dinero? Simplemente para facilitar el movimiento. Lo primero que apareció entonces es esto de el poseedor de la mercancía ha satisfecho su necesidad. Pero lo que va a seguir a continuación es qué es lo que le pasa a la personificación y su condición de personificación. Porque la primera metamorfosis, que va a ser la transformación de la mercancía en dinero, que es el proceso de venta, es el punto en el cual la mercancía tiene que probar si tiene valor. Y por eso Marx va a hacer esta figura del santo mortal de la mercancía. Porque si no prueba que tiene valor, entonces no va a poder entrar no se va a poder transformar en dinero. Si no tiene valor, si no tiene valor, entonces no tiene la sustancia común que le permite entrar en la relación de equivalencia con el dinero, y va a fracasar en ese intento de metamorfosis. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? La mercancía es un objeto inanimado. El que va a sufrir las consecuencias es la personificación, es el poseedor de las mercancías. Y ahora entramos en una cuestión que es medio larga para hilarla, y yo diría que el miércoles la tomemos, porque es donde aparece eso que hasta acá eran observaciones formales, que puede haber una divergencia cuantitativa, ahora aparece el desarrollo real de por qué necesariamente hay diferencia cuantitativa y cómo es la
determinación concreta de la cambiabilidad de las mercancías. Y es por donde aparece por primera vez la unidad de la producción y consumo social. Entonces, todo esto es muy sustancial, y por ahí no estaría de más que hagamos algunos ejemplos numéricos para hay algo que todo esto lo vimos hoy, hay algo de lo que vimos hoy que quiero que volvamos hoy. Lo releo y te digo la próxima. Yo te puedo haber hecho una pregunta, pero que no se hila con esto, o sea, sí, se hila, pero no de lo que digo soy. Nosotros vimos toda la concatenación. Nosotros Vimos todo el desarrollo del. Solo al final del desarrollo pudimos ver que acabó con la mercancía, porque la relación social. Mi pregunta es, ¿por qué mercancía y no sucede? ¿Por qué materialismo? Mi pregunta. Porque ¿por qué no certezas en sí? No sé qué es en realidad. Pero ¿por qué? Porque hasta acá nosotros estamos hablando de esto, porque volvemos a la primera reunión. La primera vez que nos reunimos dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Y lo que queremos es transformar la vida de la sociedad. Bueno, entonces nos preguntamos cómo se organiza la vida de la sociedad. Y dijimos, bueno, es un problema de distribución del ingreso. Vamos a hacerlo populistas. Es un problema de distribución del ingreso. ¿Y qué es el ingreso? Y el ingreso son salarios y ganancias. Bueno, entonces para poder contestarnos qué hacer, tenemos que saber qué es la ganancia. Bueno, la ganancia es lo que produce el capital. Bueno, pero entonces para poder contestarnos tenemos que saber qué es el capital. El capital es una cantidad de dinero que... Entonces tenemos que saber lo que es el dinero. ¿Y qué es el dinero? Lo que hace circular las mercancías. Y ahí llegamos a la mercancía. Preguntándonos esto, por eso llegamos a la mercancía. Cuando llegamos a la mercancía fue que además seguimos más allá, porque empezamos a ver el proceso de vida humana. Ya no miramos simplemente la mercancía, miramos el trabajo, el proceso de metabolismo social, que es la vida humana. Por eso nos enfrentamos a esto. Y no dijimos, vamos a hablar de la vida humana, dijimos, yo quiero saber qué hago. Mi problema, ¿qué es la vida humana? Es irrelevante, porque lo que quiero saber es qué hago. sí, pero también dijiste que estábamos respondiendo a la pregunta por nosotros mismos. Sí, es eso. Pero me parece que es el qué hago. Bueno, te estoy mandando por Weber. No por Hegel. Pero es el qué hago. La respuesta es ¿qué hago? No es tengo curiosidad por saber qué soy. El problema es yo tengo que organizar mi acción. Sí. Y me tengo que contestar sobre la organización de mi acción. Me puedo contestar más o menos rápido diciendo, bueno, es el espíritu del cristianismo que me lleva a ser así, o digo, bueno, está bien, me contesto con eso. ¿Y ahora cómo? ¿Y de dónde sale el espíritu del cristianismo? Y me tengo que preguntar qué es el cristianismo. Y me tengo que seguir preguntando y me voy a preguntar por qué el libro de Weber es una mercancía y voy a terminar en la mercancía. Es un camino también. Digo, todos los caminos terminan llevando a ese punto. Ahora, la pregunta no es una pregunta abstracta respecto del ser humano, ni es ¿qué hacer? Esa es la pregunta. Y hasta acá, ¿y por qué nos preguntamos el qué hacer de esa forma? Es algo que uno le puede dar una respuesta general a esta altura diciendo, bueno, ya sabemos lo que es la conciencia y la voluntad y demás.
Ahora, ¿por qué nos preguntamos qué hacer bajo esta forma concreta determinada? Hasta acá no hay respuesta. En realidad no somos una manga de anormales, porque si fuéramos gente normal tendríamos una conciencia fetichista, contenta con el fetichismo de la mercancía y no tiene nada más que preguntarse, ya sabría qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Siendo sujetos prisioneros de la imaginación de la mercancía nos hace preguntarnos por qué estamos enajenados. Entonces, ¿qué necesidad tiene la mercancía de enfrentarnos con esto? Y esa es la respuesta que uno está buscando. Pero entonces, ¿qué? ¿Se confundió la pregunta o la forma que se dio a responderse? O sea, el problema es que no partió de preguntarse qué hacer, o el problema fue que dijo, bueno, ¿qué hacer? Y vamos a ver la certeza sensible. Y a ver, vamos a, digo, bueno, dentro de la liviandad de la cuestión para contestar así. Marx hace una observación sobre Hegel. Dice, Hegel solo puede concebir el hacer como el hacer filosófico. Eso es para él el trabajo. El trabajo del filósofo es el trabajo, es lo que produce al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, primero hay que partir de Hegel plantea, miro el concreto al cual me enfrento. No dice voy a partir de acá, dice hay que partir del concreto, por eso es ¿cómo se llama? La certeza sensible. Y después, cuando le empieza a analizar, ahí es donde pega un salto. Cuando le empieza a analizar, en lugar de analizar el concreto que tiene adelante, que es su propia subjetividad, se pregunta por qué su subjetividad piensa que las cosas son así. No se pregunta, salta a que su subjetividad piensa que las cosas son así y no se pregunta por qué. Y de ahí va haciendo todo el desarrollo. Yo tengo ahí un capítulo en un libro donde, desde mi punto de vista, que es la discusión sobre el método, la diferencia entre Hegel y Marx, un desarrollo sobre eso, de qué es lo que empieza a mirar. Después de decir hay que mirar el concreto, a continuación no mira el concreto, mira su mirar del concreto. Y ahí pega el salto. Así que esta es la pregunta. Sigue siendo qué hacer. ¿Está? Si querés la volvemos a mirar el miércoles que viene, nos volvemos a preguntar, pero la respuesta no va a ser muy distinta, creo. A lo mejor me vuelvo hegeliano, el miércoles no va a pasar.